Roberto Gómez Bolaños, cariñosamente conocido como Chespirito, fue un actor, comediante, guionista, director, productor de televisión, publicista y compositor mexicano que dejó una huella imborrable en el entretenimiento latinoamericano. Nacido el 21 de febrero de 1929 en la Ciudad de México, su ingenio y creatividad dieron vida al personaje más icónico de toda Latinoamérica, un personaje que trascendió generaciones y fronteras. Inicialmente, Bolaños estudió ingeniería, pero su verdadera vocación lo llevó al mundo de la publicidad, donde trabajó como guionista. Fue en la televisión donde su talento explotó, y a principios de la década de los 70 creó y protagonizó programas que se convertirían en un fenómeno cultural, como El Chavo del Ocho y El Chapulín Colorado. El apodo de Chespirito le fue dado por el director de cine Agustín Delgado, quien lo consideró un pequeño Shakespeare, y de allí saldría el vocativo de su nombre, Chespirito, por su prolífica capacidad para escribir. Y es que Gómez Bolaños no solamente actuaba, sino que también escribía la mayoría de los guiones de sus programas, así como canciones y obras de teatro. Su gran talento le llevó a generar un universo de comedia blanca, familiar, con mensajes positivos que dieron la vuelta al mundo. Roberto fue el segundo hijo del matrimonio entre Francisco Gómez Linares, pintor y dibujante de revistas, y Elsa Bolaños Cacho. Desde temprana edad mostró interés por las artes y la escritura, influenciado en parte por la labor creativa de su padre, quien trabajó como ilustrador en publicaciones de la época. Pasó su infancia y adolescencia en distintos barrios de la ciudad capital mexicana. Tuvo 3 hermanos. Sin embargo, un dato que pocos saben es que su hermano menor, Horacio Gómez Bolaños, era quien más adelante interpretaría el personaje de Godínez en la serie El Chavo del Ocho. Durante su juventud, Roberto fue un apasionado del deporte y practicó fútbol y boxeo, y llegó a participar en competencias amateur. A pesar de su inclinación por el arte y la creatividad, decidió estudiar ingeniería mecánica en la Universidad Nacional Autónoma de México, aunque nunca ejerció la carrera profesionalmente. Su paso por la universidad coincidió con el auge de la radio y la televisión en México, lo que influyó decisivamente en su orientación hacia el mundo del espectáculo. En el 51 comenzó a trabajar como redactor publicitario en una agencia de publicidad, donde se especializó en contenidos para medios audiovisuales. Su capacidad para crear diálogos ingeniosos y situaciones cómicas lo llevó pronto a escribir guiones para programas de radio, cine y televisión. Entre sus primeros trabajos destacan colaboraciones en los programas cómicos y canciones como El Estudio de Pedro Vargas, así como guiones para películas del dúo cómico Viruta y Capulina. Desde temprana edad, Roberto Gómez Bolaños mostró interés por la pintura y el dibujo. Sin embargo, su niñez también estuvo marcada por ciertas dificultades. A muy temprana edad, su padre falleció a causa de un derrame cerebral, lo que generó una crisis económica en su familia. A los 10 años fue mordido por un perro y tuvo que someterse a un tratamiento antirrábico, lo que le obligó a dejar la escuela por un año entero. Y en su libro autobiográfico mencionó que su baja estatura y complexión débil le generaban un complejo de inferioridad, característica que le hizo lidiar con el acoso escolar que recibió durante su adolescencia. A pesar de todas las dificultades, era un niño bastante curioso y soñador. Le gustaba escribir poesía, era activo en los deportes e incluso participaba en ferias interescolares con sus sketches de títeres. La pérdida de su padre a tan temprana edad fue un evento nodal psicológicamente en su vida. Esta pérdida temprana pudo ser interpretada como un trauma de abandono que impactó profundamente la estructura de su yo y que luego reflejaría en El Chavo del Ocho. La gente desde temprana edad lo percibió siempre como inteligente y brillante, a pesar de que tuvo dificultades en las actividades escolares. Su capacidad para crear personajes, guiones, chistes y tramas complejas, así como su habilidad para el manejo del lenguaje, demuestran una mente aguda y creativa. Era un pensador profundo, un escritor prolífico, y como le dijo su padre en aquella escena inicial de la serie Sin Querer Queriendo, ya desde pequeño era un artista. A pesar de su enorme éxito y fama internacional, se le consideraba una persona con los pies sobre la tierra, sin aires de grandeza, prefería una vida discreta y se enfocaba mucho más en su trabajo. Era conocido por su ética de trabajo rigurosa, dedicaba largas jornadas a la escritura y a la producción de sus programas, buscando siempre esa perfección y esa originalidad que necesitaba la televisión latinoamericana. Sus personajes, especialmente el Chavo, a menudo mostraban la pobreza, la inocencia, la soledad y la búsqueda de afecto para llenar una especie de vacío que tal vez Roberto tenía por la muerte temprana de su padre. Esto refleja una gran sensibilidad por las realidades y las emociones humanas, particularmente las de los más vulnerables. Se dice que era muy exigente consigo mismo y con su equipo, buscando siempre el mejor resultado en cada escena, cada chiste y cada diálogo. Aunque era una figura pública, no era dado a los escándalos ni a la exposición excesiva de su vida privada,
y en ciertas entrevistas a veces se mostraba con una cierta reserva o timidez, lo que contrastaba con la extroversión de algunos de sus personajes. A lo largo de su carrera se mantuvo bastante fiel a un estilo de comedia blanca, apta para toda la familia, todo tipo de público, evitando el doble sentido y la vulgaridad. Esto denotaba una coherencia con sus valores personales. Las relaciones con su elenco, a pesar de algunas fricciones conocidas, estuvieron marcadas por un profundo respeto y afecto, especialmente con su esposa Florinda Mesa. La importancia de la familia, aunque no siempre tenía que ser biológica, era un tema recurrente en sus obras. Cierto es que su gran talento y visión venía acompañado de un perfeccionismo muy marcado. Esto, si bien contribuyó a la alta calidad de sus producciones, también generó un control muy estricto sobre los guiones y la dirección. Algunas voces, particularmente de excompañeros de elenco como Carlos Villagrán o Ramón Valdés, señalaron que a veces se sentían creativamente limitados o que no tenían tanta libertad para improvisar o desarrollar sus personajes fuera de la visión de Chespirito. A pesar de la alegría que transmitía en pantalla, en su vida personal y profesional se le describía como una persona bastante hermética y discreta. Esto, que puede ser una virtud, a veces se interpretó como una distancia emocional o una dificultad para expresar ciertos sentimientos abiertamente, especialmente en momentos de conflictos o desacuerdos dentro del elenco. Los conflictos laborales que surgieron con algunos miembros claves de su elenco, especialmente con Carlos Villagrán y María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina, fueron muy publicitados, y si bien las razones son complejas y cada parte tiene su versión, la gestión de estas disputas y la posterior ruptura de relaciones con personas que fueron fundamentales para el éxito de sus programas son vistos por algunos como un punto débil, y esto afectó directamente no solo la dinámica del grupo, sino también la percepción pública de esas relaciones. En varias ocasiones, Roberto Gómez expresó opiniones políticas que generaron controversia y críticas. Si bien es su derecho a la libertad de expresión, estas posturas no siempre fueron bien recibidas por todo su público, acostumbrado a verlo en un rol de humorista blanco y apolítico. Desde mi punto de vista, la pérdida temprana de su padre dejó una marca bastante profunda en sus rasgos de personalidad, generando quizá un sentimiento de abandono y una necesidad de buscar siempre la aprobación y el reconocimiento que no pudo recibir de su padre. Es posible que Roberto haya idealizado la figura paterna después de su muerte, lo que pudo haber dificultado esa resolución del complejo de Edipo, y esta idealización podría haberlo llevado a una búsqueda constante de ser un superhéroe, que también se refleja en el Chapulín Colorado, que en alguno de sus episodios también menciona que era huérfano, y en una figura de autoridad como se ve en otros de sus personajes. Se ha descrito a su madre, Elsa Bolaños, como una mujer bastante fuerte, protectora, y esa influencia pudo haberle proporcionado una base de seguridad, pero también pudo haber generado una dependencia emocional hacia la figura femenina, y lo que podría explicar su gran popularidad entre las mujeres y la enorme cantidad de amantes femeninas que tuvo. Debido a que no destacó en sus estudios, una experiencia que le marcó con un sentimiento de inferioridad, pudo dar paso a la exploración creativa. Ese paso por la publicidad y por la redacción de guiones fue un proceso quizá de exploración y de descubrimiento de su talento, algo que podríamos enmarcarlo dentro de los rasgos de la sublimación, pues encontró en el arte una forma de canalizar sus frustraciones y su imperante creatividad. Como ya lo mencionamos anteriormente, su nombre de Chespirito, el pequeño Shakespeare, fue un apodo que le puso un director de cine, no solo por ser brillante a la hora de escribir guiones, sino también en la manera en la que relacionaban sus personajes con una estructura bastante marcada, con personalidades muy bien estructuradas, y en cómo la interacción de estos personajes se vuelve importante con pequeñas cotidianidades, que apelaba a los valores clásicos de la psique humana, algo a lo que también apelaba Shakespeare. Situaciones cotidianas, personajes fuertes, emblemáticos, que terminaban en tragedia. Ciertamente en los personajes de Chespirito no había tragedia por ser una comedia blanca, pero habían finales que siempre dejaban en la reflexión sobre las emociones clásicas, el amor, el odio, la felicidad y la tristeza. El Chavo del Ocho representa la carencia afectiva y esa búsqueda eterna de un hogar. Su personaje es un niño abandonado que vive en un baúl, lo que es claramente un reflejo del sentimiento de abandono que experimentó por la muerte de su padre. El Chapulín Colorado es un héroe con defectos, lo que podría ser una manifestación del sentimiento de inferioridad de Roberto con el que siempre lidió en su juventud. El Chapulín no es fuerte ni valiente, pero siempre logra ayudar a los demás, lo que refleja ese deseo de ser una figura de autoridad y de valía. El Dr. Chapatín, por su parte, es un anciano gruñón, que en el fondo es un buen doctor y que representa la dualidad de la personalidad de Roberto, una fachada de seriedad y enojo que oculta en una personalidad bondadosa y altruista. Roberto siempre se mostró humilde y cercano con su público, y esta actitud pudo haber sido una forma de compensar su inseguridad
y de mantener su conexión con sus raíces. Muchos de los rasgos de personalidad se ven implícitos en el desarrollo de sus personajes, no solamente entre el Chavo y el Chapulín Colorado, sino el resto que diseñó para su programa Chespirito. Por ejemplo, el Dr. Chapatín es un médico anciano olvidadizo, algo senil y con un humor muy particular. Su comportamiento errático y su tendencia a defenderse cuando se siente frustrado o le dicen viejo revelan una personalidad que lucha con el proceso del envejecimiento y la pérdida de sus capacidades. La negación de su edad y su irritabilidad ante la mención de la misma son signos de una fragilidad narcisista. A pesar de su incompetencia médica, su figura genera comicidad por lo absurdo de sus respuestas y su falta de conexión con la realidad, y esto podría interpretarse como una crítica humorística a la vejez y a la resistencia a aceptar los propios límites. El Chompiras, por su parte, es un ladrón reformado, o al menos en proceso, que se caracteriza por su ingenuidad y su deseo de no generar conflictos. A menudo su falta de inteligencia y su tendencia a aceptar lo que dicen, incluso si es contradictorio, lo llevan a situaciones bastante cómicas. Mentalmente representa la búsqueda de la aceptación y la evitación del enfrentamiento, y siempre demuestra su tendencia a seguir la corriente y su dificultad para procesar información compleja. A pesar de ser un exdelincuente, su bondad innata y su inofensividad lo hacen un personaje bastante simpático, y se puede notar en él un deseo de redención y una lucha por adaptarse a un estilo de vida honesto, aunque sus viejos hábitos y su falta de astucia a menudo lo saboteen. El Chanfle es un utilero de fútbol de un equipo ya en crisis que está caracterizado por su profunda pasión por el deporte y, al mismo tiempo, una notable torpeza e ingenuidad. Mentalmente representa la figura del soñador persistente que, a pesar de las adversidades y de no tener las habilidades para ser un jugador estrella, se mantiene fiel a su amor por el fútbol. A pesar de todas esas constantes derrotas de su equipo y las burlas, el Chanfle rara vez pierde el ánimo, y ese optimismo inquebrantable y esa capacidad para encontrar el lado positivo, incluso en las situaciones más desfavorables, son rasgos centrales de su personalidad. Tiene una peculiaridad de inocencia casi infantil, carece de malicia y su buena fe es tan grande que a menudo es mal interpretado o aprovechado, y esta cualidad lo hace mucho más vulnerable, pero al mismo tiempo lo dota de una pureza que contrasta con el cinismo de otros personajes en la película. Como muchos de los personajes de Chespirito, por decir todos, el Chanfle es inherentemente torpe y propenso a los accidentes. Esta torpeza, sin embargo, no lo define negativamente, sino que es una fuente de humor que lo hace más humano y cercano, y su dificultad para realizar tareas simples o su tendencia a meterse en líos son partes de su encanto y refuerzan su imagen de antihéroe adorable. En definitiva, todos estos personajes, a pesar de sus exageraciones cómicas, tocan fibras sensibles de la experiencia humana. La búsqueda del amor, de la pertenencia, la lucha contra los miedos, contra las limitaciones, el desafío a la vejez y la búsqueda de la redención y de las segundas oportunidades. Roberto Gómez Bolaños logró con todas estas características, a través de estos personajes, crear un universo donde la comedia se entrelaza con una profunda observación de la mente humana. Durante sus últimos años de vida, planteó siempre la posibilidad de una muerte tranquila. Su serenidad con respecto a este tema en los últimos años sugiere una integración del yo y una reconciliación con su propia mortalidad. La dedicación a su familia y a su legado es una forma de trascender la propia existencia y de asegurar que su impacto perdure. Sus personajes y su obra se convirtieron en objetos transicionales para millones de personas, ofreciendo consuelo, alegría y una forma de procesar la realidad. El legado de Chespirito es un reflejo de su capacidad para conectar con lo inconsciente colectivo, tocando temas universales como la soledad, la amistad, el amor, la injusticia y la eterna búsqueda de la felicidad. Bolaños fue un individuo que, a través de su arte, procesó y sublimó complejos conflictos internos. Su obra no fue meramente una comedia, sino un espejo de su psique, donde los personajes actuaban como extensiones de su ello, de su yo, de su super yo, y como mecanismos para explorar y resolver sus propias ansiedades, inseguridades y deseos domaban completamente su conducta. La pérdida temprana de su padre, el complejo de inferioridad, la búsqueda de reconocimiento y la necesidad de control fueron fuerzas motrices que, canalizadas a través de su genio creativo, dieron vida a un universo que sigue resonando con el inconsciente colectivo de las generaciones. Su humor, en última instancia, fue una forma de catarsis, tanto para él como para su audiencia, permitiendo la expresión de lo reprimido de una manera lúdica y terapéutica.